En España también aumentan los positivos por COVID-19. Ya son más de 110.000 los contagios confirmados, 8.102 casos más que ayer. Los fallecidos superan los 10.000 y se vuelve a batir récord de fallecimientos, 950 en las últimas 24 horas. En cuanto a hospitalizados, 6.092 han pasado por cuidados intensivos, 220 más que ayer. Y aumenta también el número de altas, 26.743 en 24 horas. Se han recuperado más de 4.000 pacientes. En varias comunidades autónomas preocupa y mucho la situación en la que se encuentran las unidades de cuidados intensivos. Cada vez son más los pacientes que necesitan ese alto nivel de atención sanitaria y la mayoría de ellos requiere una estancia larga. Por eso, Pedro Sánchez preocupa la situación de las UCIs. Sí, es una de las principales preocupaciones, sino la principal, porque a esos cuidados intensivos están llegando ahora personas que se infectaron hace 2 o 3 semanas y tienen que permanecer en esas UCIs otras 3 semanas o incluso 28 días. Y para intentar descongestionar esa situación, aquí en Madrid hay preparados 3 trenes medicalizados por si hiciera falta trasladar a pacientes a otras comunidades. Aún así, con los datos de hoy en Sanidad, dicen que empezamos una estabilización, una ralentización. Hoy, por ejemplo, el porcentaje de contagios ha sido del 8%, cuando hace una semana era del 18%, pero advierten que por delante todavía quedan semanas difíciles. España supera ya los 10.000 fallecidos por la COVID-19, tras sumar 950 muertes en la última jornada. Es la cifra más alta desde que se originó la pandemia. El número de contagiados rebasa los 110.000, que confirma que la tendencia se mantiene. Se han descendido el número de nuevos ingresos en las UCIs. Hay más de 6.000 pacientes en ellas, un 4% más que ayer. Una cifra inexacta, ya que no todas las comunidades la contabilizan igual. Hay que analizarla con cuidado y la ocupación de UCI realmente sigue siendo crítica en algunas comunidades. Porque las personas que ingresan en una unidad de cuidados intensivos pasan periodos más largos de lo habitual en estas unidades y, por lo tanto, ese efecto de acúmulo es lo que puede hacer que acabemos saturando las unidades. Castilla y León, en una medida inédita desde que estalló la crisis de la COVID-19, permitirá que los pacientes críticos puedan estar acompañados por un familiar. De esta forma se quiere humanizar y evitar una posible muerte en soledad. De momento, mientras se trabaja en una vacuna, el Ministerio de Sanidad ha autorizado 13 ensayos clínicos con otros medicamentos que puedan dar cuanto antes un tratamiento efectivo contra la enfermedad. Bueno, pues a esos 13 ensayos clínicos se ha referido hoy el ministro de Sanidad durante la comisión en el Congreso para tratar esta crisis sanitaria. Salvador Illa ha reconocido que está siendo difícil la gestión, pero también dice que hay avances, por ejemplo, en cuanto a reducción de movilidad o producción nacional de test para detectar el coronavirus o la producción de respiradores. La oposición acusa al Ejecutivo de haber actuado tarde y sin previsión y dicen que el estado de alarma no puede ser una carta blanca para tomar decisiones. Para combatir el virus hay que hacer test masivos a todas las personas con síntomas. Con esta máxima, el ministro de Sanidad ha explicado en sede parlamentaria las diferencias entre los test rápidos y los PCR. Y tras estudiar la fiabilidad del 1.000.000 de test rápidos adquiridos de China, los van a usar para personal sanitario y de residencias, pero no para la población en general. Hemos comprobado que aquellos que ha adquirido el Gobierno tienen una sensibilidad del 80% a partir de que la persona lleve 7 o más días infectada. En pacientes que acaban de iniciar los síntomas de la enfermedad, esta sensibilidad es del 64%. España hace un número alto de PCRs, el mejor test para administrar masivamente a la población con síntomas. Y estamos trabajando para aumentar todavía más esta capacidad de uso. De hecho, ha asegurado hay ya 4 empresas españolas fabricando estas pruebas diagnósticas y otras 3 están en fase de homologación. La oposición ha cargado contra el Gobierno por su improvisación, dicen, y falta de transparencia. La representante del Partido Popular ha acusado al Ejecutivo de deslealtad. El estado de alarma no puede limitar derechos fundamentales y ustedes lo están haciendo, afectando de una forma inédita a nuestra democracia. Ahora estamos en un momento muy excepcional, pero el Gobierno no rehúye ser controlado, al contrario. Para el ministro estamos en fase de ralentización, algunas comunidades incluso en el pico de la enfermedad, y afirma que cuando comience a bajar la curva se podrán relajar las medidas de confinamiento, pero siempre que haya progresos en el ámbito sanitario.